El concepto está en la mente. Pero vamos a ver el concepto desde dos ángulos, desde dos ciencias, por así decirlo, o dos disciplinas. Por una parte, ¿qué nos dice la psicología del concepto? Nos dice que estudia la naturaleza y el mecanismo de la formación del concepto, que propiamente se denomina idea. Además, interviene primero la percepción, la asociación, la abstracción, la comparación y la generalización. Por lo tanto, la idea es una representación mental de un objeto. Decimos representación porque lo tenemos en nuestra mente. Y es mental porque es abstracta. Solamente la abstracción entra a la mente. Por tanto, la idea ya formada y apta para formar pensamientos se llama concepto. Por una parte, desde la psicología. Desde el punto de vista de la lógica, el concepto es un elemento lógico que da significación a los signos y palabras, captando su objeto formal, y sirve para formar otras estructuras del pensamiento, por ejemplo, el juicio y el razonamiento. Vamos a dar algunos ejemplos. Cuando escuchamos palabras de nuestro idioma, por ejemplo, como casa, perro, mesa, amistad, bolígrafo, etc., comprendemos su significado, puesto que todos tienen su concepto correspondiente en su mente. En cambio, si escuchamos palabras chinas, japonesas o incluso quechuas, captaríamos simples sonidos sin sentido si no sabemos hablar ese idioma. Por ejemplo, en este momento les voy a decir algo en quechua. Los que me entiendan, bien, y los que no me entiendan, pues entenderán mejor que cuando no se entiende, pues no se entiende, no hay conceptos. Uyariwaichis, amapuhliaichicho. ¿Alguien ha entendido lo que he dicho? Yo no. Yo no. No, dice. Escúchenme, no jueguen. Sí, Muy bien, licenciado, dice. Escúchenme, no jueguen, dice el licenciado. Muy buenos días. muy buenos días. Muy bien, es lo que he dicho en quechua. Y lamentablemente, si tenemos ese concepto ya en cualquier idioma, pues lo entendemos. Pero aquellos que no sabemos el idioma simplemente son sonidos sin sentido o ruidos. Por lo tanto, por ejemplo, cuando escuchamos una canción de un idioma que no conocemos y muchas veces nos agrada, pero por el ritmo. Recuerdo una canción que escuchaba y era pluma, pluma gay, pluma, pluma, pluma gay, fiesta, fiesta. Y lamentablemente en esa canción, pues el ritmo es contagioso y cada uno canta como gay al final, porque era una canción de gays. Pero lamentablemente para la gran mayoría solamente era el ritmo que les agradaba, porque el contenido de la canción pues solo eran sonidos. Entonces, desde el punto de vista lógico, necesitamos, si queremos hablar de conceptos, necesitamos saber el concepto, básicamente el significado, porque aquí nos dice que es un elemento lógico que da significación a los signos y palabras. Si no tengo un significado para aquellas palabras, pues no estoy hablando de conceptos, en otras palabras. ¿Sí? Entonces, este ejemplo del quechua nos sirve para entender que es importante, pues, el entender. Funciones del concepto. La primera función es dar significación a las palabras y de servir a la formación y comprensión de juicios y razonamientos. Segunda función es un instrumento que sirve para la aprehensión y exposición de los objetos. Y esta aprehensión no es este tipo de aprehensión, sino aprehensión. Tercera función, por medio de una palabra capta un número mayor o menor de objetos. Plural, singular. Cuarta función, contribuye a la distribución de los objetos entre sí, es decir, establece diferencias y semejanzas. Y finalmente, relaciona los conceptos objetivos. Esas son las funciones del concepto. Muy bien, ahora entramos a la diferencia.
vamos a ver la diferencia entre lo que es un concepto, lo que es un objeto y lo que es un término. El concepto, nos dice Aristóteles, que es el pensamiento ya pensado. Por lo cual podemos decir, por ejemplo, lugar donde vive la gente. Y puede estar completo o incompleto mi concepto, pero me estoy refiriendo a este objeto, a esta imagen. Y esta es una casa, y es el lugar donde vive la gente. Porque el objeto se refiere a un objeto concreto y real, o también puede ser un objeto ideal o valor. Puedo referirme, por ejemplo, a la puntualidad. No es un objeto concreto, es un objeto valor, valente, pero es un objeto. Si bien no voy a poder dibujarlo aquí a la puntualidad, pero puedo representarlo con un reloj y una persona que esté llegando a la escuela, por ejemplo, o al colegio. Y mi término será puntualidad. Y el concepto, indicar, por ejemplo, persona que llega en la hora exacta, puntual. Proseguimos con nuestro ejemplo. Para este ejemplo, el objeto es casa, el objeto real, concreto, palpable, tangible en el que vives. No importa si es en alquiler, en anticrético o es propio, pero es casa. El término, pues hace referencia a la palabra escrita que designa el concepto. Cuando digo término me refiero a C-A-S-A, casa. El término es casa, el objeto es la casa concreta, real, y el concepto, el lugar donde vive la gente. Entonces, establecemos la diferencia entre lo que es un término, un objeto y el concepto de este objeto. Ahora ustedes me van a ayudar a poner el término de este objeto. Podemos ver el objeto, ¿verdad? ¿Quién me ayuda a poner el término de este objeto? ¿Alguien que se anime? Pelota. Muy bien. El término pelota, ¿está completo? Pelota de Pelota baloncesto. de básquet. Ah, muy bien. Ya está completa. Ahora el término pelota de básquetbol o balón de básquetbol. Muy bien. Ahora, el concepto. ¿Alguien se anima a realizar un concepto de este objeto? Objeto No con el importa. cual juegan en una cancha de básquetbol. ¿Ya? Objeto con el cual juegan en una cancha de básquetbol. ¿Sí? Lo importante es que entendamos que cuando hablamos del concepto, no tiene que sonar a una adivinanza. Por ejemplo, si yo les digo verde por fuera, blanco por dentro, esa es una adivinanza. Y muchos ya lo saben incluso. Pero una adivinanza es para adivinar, que el cerebro todavía tiene que escudriñar. Y cuando hablo de concepto, no hay donde perderse, tiene que ser exacto, tiene que ser eso, y no puede ser otra cosa. A ver, si decimos que es un objeto que sirve para jugar básquetbol, puede ser mis tenis también. ¿Qué le faltaría? Es simplemente completarle de tal modo que no haya, tiene algunas notas esenciales este objeto para hacer ese concepto. Balón que rebota deportivo. Ya, le aumentamos a ese objeto que sirve para jugar Circunferencia naranja que se utiliza en la cancha de básquet. mucho mejor, ¿ves? Circunferencia. Ya tiene forma de circunferencia, así no me confundo ni con el tenis ni con nada y sirve para jugar. A eso me refiero. En la medida que seamos más detallistas, pues el concepto está más completo. Si nos damos cuenta, antiguamente no existían diccionarios. ¿Y cómo es que han sacado este diccionario, enciclopedias y todo? Pues básicamente ha salido de la mente de las personas. Esos conceptos cada vez se han ido mejorando y cada vez saca
un nuevo diccionario, la Real Academia Española, por ejemplo. Proseguimos. Clasificación de los conceptos. Tenemos conceptos objetivos y tenemos conceptos funcionales. Cuando hablamos de conceptos objetivos, decimos que estos conceptos se refieren a cosas y objetos, y además son susceptibles de ser afirmados o negados. Por ejemplo, hombre, alma, gloria, belleza, agua, circunferencia, vicio, etc. Además, estos conceptos objetivos pueden ser, por una parte, sustantivos o pueden ser también accidentales. ¿Y a qué denominamos sustantivos? A aquellos que expresan objetos y tienen significación propia e independiente. Por ejemplo, piedra, pues ya expresa lo que es. Piedra, campana, hielo, Dios, tiza, yo, tú, etc. Y los conceptos accidentales expresan propiedades derivadas de los conceptos objetivos. Por ejemplo, puedo juntar, aquí tengo hombre y el accidental es grande, entonces digo hombre grande. O digo piedra grande, piedra pequeña, campana negra, hielo feo, Dios grande, tiza pequeña, yo mediano, por así decir. Entonces entendemos lo que son los conceptos objetivos que están divididos en sustantivos y accidentales. Pero también tenemos conceptos funcionales. Son los que sirven para establecer relaciones entre los conceptos objetivos. Por ejemplo, estas palabras que forman con dos letras o incluso con una letra. Es, i, a, o, e, ya, de, con, u. Son funcionales en la medida que yo digo, por ejemplo, hombre es grande. Es funcional. Pero estas funcionales pueden convertirse en objetivos cuando desempeñan el papel ya sea de sujeto o predicado, como en el siguiente ejemplo. Y digo, esta I que estaba funcional, le pongo, la Y es una conjunción copulativa. Aquí está funcionando como sujeto en esta oración. Por lo tanto, en este caso, este concepto funcional y se convierte en concepto objetivo, porque está trabajando como sujeto. Dicho de otra manera, esta letra es la Y o la Y. Aquí está trabajando como predicado. Y puedo hacer con cada uno de estos, es sirve de cópula en la oración, no tiene dos letras, de tal modo que pueden ser objetivos solo en estos casos, que puedan ser sujetos o predicados. Si están trabajando en una oración como alma es blanca, bueno, o alma es negra, como decimos en quechua, llana conciencia. Entonces, en ese caso sí es funcional. Proseguimos con los conceptos concretos. Cuando hablamos de conceptos concretos, estamos haciendo referencia a todos los objetos perceptibles por cualquiera de los 5 sentidos. Por ejemplo, es un concepto concreto el celular, la casa, el balón y todo lo que pueden percibir. Incluso aquellos pues que sentimos en el micro, que estamos cuando viajamos en la parte trasera. También son conceptos concretos. Pero podemos ir también a tener conceptos abstractos, es decir, estos conceptos abstractos son intangibles a nuestros sentidos. ¿Alguien puede darme un ejemplo de un concepto abstracto? Odio. Muy bien, el odio es un concepto abstracto porque no podemos tocarlo, percibirlo, ni siquiera dibujarlo. Pero también puede haber abstracción de objetos reales. Por ejemplo, a ver, cierren los ojos y les digo avión. Abran los ojos. Ahora les pregunto, ¿cómo han metido ese avión en su cerebro? Porque el avión es un objeto concreto, real, y es inmenso. Pues esa es la capacidad de abstracción del cerebro.
El avión es tangible, el avión es real, pero la abstracción del avión que está en tu mente ya es intangible. No puedes meter tu mano ahí adentro y ver dónde está ese avión. Imposible, porque es una abstracción de la realidad. De ahí que en nuestra mente puede estar incluso el planeta, la galaxia, está una persona, miles de personas igual. Tenemos esa capacidad de abstracción. Tenemos también conceptos simples, y son los que tienen una sola nota, el ser. Es decir, es. ¿Pero qué es? No sé, porque tiene una sola nota, es. Pero también tenemos conceptos compuestos, que tienen varias notas, es decir, la piedra. ¿Qué es piedra? Pues es piedra. No solo es, porque es piedra o es niño. Es un concepto compuesto. Tenemos los conceptos positivos, tenemos los conceptos negativos. Vamos a entender como concepto positivo, por ejemplo, positivo moral, negativo inmoral, positivo vertebrado, negativo invertebrado. De tal modo que el positivo expresa un ente o la presencia de una propiedad y el negativo pues expresa ausencia de un ente o de esa propiedad. Por lo tanto, entendemos cuando explicamos los dos juntos. Pasamos a contradictorios y contrarios. Cuando hablamos de contradictorios, no debemos confundir contradictorio con contrario, porque no es lo mismo. Por ejemplo, cuando un concepto expresa ciertos caracteres y la otra expresa ausencia de los mismos caracteres, hablamos de contradictorio. Por ejemplo, si digo negro, su contradictorio es no negro. El contradictorio de bueno no es malo, su contrario es malo. El contrario de negro es blanco, pero el contradictorio es no negro. Del bueno, su contradictorio es no bueno. Y cuando entendemos qué es el contradictorio, pues es más fácil entender los contrarios, porque expresan propiedades incompatibles en forma positiva, es decir, es su contrario, pues. De alto, contrario bajo. De frío, contrario caliente. De bueno, contrario malo. Mientras que el contradictorio de bueno es no bueno. Tenemos conceptos individuales, tenemos conceptos generales y colectivos. ¿A qué llamamos individuales? Pues que se refieren a un objeto o a objetos únicos. Por ejemplo, Pedro Domingo Murillo es único, de ahí que está con su nombre y apellido. Incluso cuando digo sol, es único, pese a que decimos que hay varios soles en las otras galaxias, pero para mí, yo conozco el único sol y apenas puedo verlo, el que me calienta. Los otros teóricamente, pero este es único para mí, es individual. Lo mismo pasa con Marte, o dicho de otra manera, esta mesa, porque es mía, única. Hay miles de mesas, pero esta no, esta es mía. Las otras miles o millones no son mías. Por lo tanto, esta mesa es individual, es mía, así como tu mesa es tuya. Esa es individual. Pasamos a conceptos generales. Decimos que abarcan a varios objetos de la misma clase. Por ejemplo, banco. Es tan general este concepto que no sé si estoy hablando de un banco mercantil, Banco Unión, Banco Nacional de Bolivia, o el banco que está en la plaza porque sirve para sentarse. Son conceptos muy generales. Cuando hablo hombre, pues no sé si estoy hablando de un hombre blanco, grande, gordo, pequeño, boliviano, chino, japonés, no sé. Es muy general. Lo mismo pasa con casa, perro, pizarra o el objeto que quieras. Es como cuando alguien viene a visitarte y solamente abre un niño o una niña y le preguntan, ¿está tu mamá o está tu papá? No. Y cuando llega le dice, te estaban buscando, ¿quién? Un hombre. ¿Cómo era? No sé. Listo, no sabes quién era. Ni tienes idea, porque es muy general, es muy vago. Pero tenemos también conceptos colectivos. Expresan un conjunto o colección de objetos. Por ejemplo, si digo bandada, pues este concepto de bandada ya me está haciendo referencia a un grupo de palomas.
porque existe bandada de palomas. No voy a decir bandada de vacas, porque no existe. Bandada de antemano hace referencia a un conjunto de palomas. De ahí que no se puede llamar bandada a una sola paloma. Por ejemplo, puedo decir rebaño, conjunto de animalitos que voy a arrear o pastear. Piara, pues piara es el conjunto de cerdos, chanchitos. Batallón será el conjunto de soldados. Arboleda, árboles. Recua, equinos. Bandada, pues palomas. Y a eso denominamos conceptos colectivos. Conceptos genéricos y conceptos específicos. Vamos a definir lo que son los conceptos genéricos. Son los que contienen objetos individuales que presentan propiedades esenciales comunes. Es decir, la especie abarca una multitud de individuos. Por ejemplo, bandera. Comprende a todas las banderas existentes y aún las posibles banderas. Y como ejemplo puedo tener incluso libro, ave, lápiz, bolígrafo, borrador. Son conceptos genéricos. Porque cuando hago lo de bandera no estoy hablando de la boliviana o de otro país, ni siquiera del club deportivo que tengo. Es bandera y no sabes qué bandera es. Por lo tanto, como no sabes qué bandera es, abarca a todas las banderas. Lo mismo cuando digo libro, incluso el libro que está en tu casa o a tu lado, me refiero a ese libro también, porque es un concepto genérico. Pero cuando hablo de conceptos específicos, contienen especies que presentan características esenciales comunes. Cuando hay relación de subordinación entre conceptos generales, el subordinante es genérico y el subordinado es específico. Por ejemplo, este concepto de libro que es genérico va a subordinar a este concepto que es libro de filosofía de Sexto de Juan Pérez. Porque este es específico, es de él. Y el libro, pues, es de nadie o es de todos, porque es un concepto genérico. Entonces decimos que los conceptos genéricos se llaman subordinantes, es decir, que abarcan, que los someten a los específicos, ya que tienen mayor extensión y comprenden a los demás específicos e individuales. Contenido y extensión de los conceptos. A saber, vamos a entender que el contenido es el conjunto de características o notas encerradas en un concepto. Por ejemplo, el concepto hombre tiene las siguientes notas esenciales: animal y racional. Estos contenidos son esenciales, que no pueden faltar, por lo que se llaman contenidos constitutivos. Existen otros contenidos denominados accidentales o posibles, que no les son necesarios al concepto para ser tal lo que son. En este caso serían, por ejemplo, bímano, que tiene dos manos; bípedo, que tiene dos pies; dotado de lenguaje, que puede comunicarse; político, social, etc. Para entender mejor, si digo hombre, pues hago referencia a que es un animal racional. Pero si digo bímano, es decir, que tiene dos manos, puede haber hombre sin manos y sigue siendo hombre. Las manos no me hacen ser hombre. Hay hombres sin pies, los pies no me hacen ser hombre, sino mi carácter animal y racional me hacen ser hombre. Por lo tanto, el ser político, más político o menos político, no me hace ser más hombre. Puedo incluso no dedicarme a la política o ser un ermitaño, por así decirlo, no tengo un carácter social, estar aislado, y eso no me hace menos hombre. Lo que me hace hombre es mi carácter esencial de ser un animal racional. Ese es el contenido del término o del concepto hombre. Y cuando hablamos de extensión, se refiere al número de individuos al que se aplica el concepto. Si vamos con el mismo ejemplo de hombre, será más rico en extensión un concepto cuando la esfera de su validez abarque mayor número de objetos. Por ejemplo, hombre es más extenso
porque hombre abarca a todo el mundo, e incluso si hay un hombre fuera del mundo, también está incluido en este concepto hombre. Mientras que americano, pues solamente a los que están en las 3 Américas. Y si digo boliviano, todavía solo al de una nación. Y puedo todavía bajar más, chuquisaqueño, menos cantidad de hombres. Sucrense, universitario, pues tiene menos extensión, porque son menos cantidad de hombres en cada área o lugar que voy mencionando. Entonces, la relación entre el contenido y la extensión, pues es inversa. Es decir, a mayor contenido, menor extensión, y a menor extensión, mayor contenido. Es decir, cuando hablo de contenido, es todo aquello que constituye la esencia del concepto. Hay mayor contenido cuando hablo de hombre, porque es la esencia del ser animal racional. Y cuando digo americano, pues son tantos hombres que mi contenido o la esencia se va perdiendo. Por la extensión, decimos que es el número de individuos al que se aplica el concepto. Es decir, por la extensión digo Juan Pérez es 1, paseño ya son miles, boliviano pues son millones, americano tanto más cantidad, y cuando digo hombre pues son todos los hombres. Entonces, de acuerdo a la extensión es la cantidad y de acuerdo al contenido, la esencia. Las notas esenciales. Bueno, muchísimas gracias. Con esto estaríamos terminando.